Buenas noches, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectores, estimados empresarios independientes, estimados colegas universitarios, público en general. Les habla una vez más el doctor Pastor Raniel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana, UNED. Tengo el honor de presentar para ustedes el video 381, referente a la neurociencia como una herramienta para la gerencia. Repito, la neurociencia, una herramienta clave para la gerencia. Es importante señalar, cuando nos referimos a los niveles gerenciales, no solamente a lo que está ubicado en la alta gerencia, en la gerencia media y en la gerencia operativa, sino también a todo el talento humano que tiene responsabilidad en una determinada organización, tanto pública y privada. Pero es importante comprender qué es lo que es la neurociencia. La neurociencia estudia el sistema nervioso del ser humano. Es importante señalar que el ser humano tiene muchos códigos para actuar, para entender. Es decir, esas neuronas que están en el cerebro, que están activas, y la parte neurológica del ser humano funciona como un sistema integral, donde tiene una serie de funciones infinitas. El cerebro, lo que yo he investigado, tiene más de 2000 códigos que no aprendemos a descodificar para actuar y para tener éxito o para entender, para ser más inteligente, más habilidoso. La neurociencia permite eso, que se pueda comprender la parte neurológica del ser humano para actuar, para ser más inteligente. El problema es que cuando hago referencia a la parte de neurociencia, es que los gerentes parece ser que en su mayoría no, no han entendido, no la tienen desarrollada. Es un ejercicio mental que tiene que hacer todo ser humano, en este caso los gerentes, de tener esa parte intuitiva que está en él para entender el comportamiento o la conducta de la organización. La neurociencia permite que el gerente, tanto alto como medio operativo, pueda autocomunicarse, sea más inteligente, puede entender lo que está en su cerebro, cómo él puede actuar, qué código necesita descodificar para actuar en un momento determinado. Un código, por ejemplo, que tiene que ver con la parte emocional, un código que tiene que ver con la parte de salud, un código que tiene que ver con la parte de la toma de decisiones, una cantidad de códigos que a veces no le damos la importancia o no aplicamos la neurociencia. La neurociencia permite eso, estudiar, aprovechar el sistema nervioso completo de la organización del ser humano. El ser humano es el ser más complejo, pero más perfecto, más exacto, así como me atrevo a decir como Dios lo ha diseñado. Es una máquina perfecta, por decir ese término. Cuando actúa de una manera perfecta en su entorno, tanto interno como externo, se hace más inteligente, puede actuar de una manera totalmente diferente. Por eso es que la neurogerencia, en este caso vamos a hablar, es una disciplina centrada en explorar los procesos neurofisiológicos del ser humano, involucrado en el desarrollo de la inteligencia a nivel personal y organizacional. Por eso es que una vez que la neurociencia, que juega un papel importante en el ser humano,
vamos a aplicarlo, verlo como esa neurogerencia que tenemos para tener éxito. El ser humano no ha desarrollado esa gran capacidad que tiene, esa inteligencia. Por eso es que yo siempre, por la experiencia, mezclo tres cosas fundamentales. La parte, el desarrollo de la neurociencia, entenderme como ser humano, cómo lograr mis objetivos, cómo entender a mi semejante, cómo entender a mi subalterno, cómo entender a los demás gerentes. Esa es parte del desarrollo, de la aplicación de una neurociencia. No podemos olvidar en ningún momento que la neurociencia en su aplicación permite eso, que el ser humano puede estudiar también al ser humano. Eh, y parece mentira, a medida que se puede hacer esto con un ejercicio mental, nos convertimos en personas más inteligentes, nos convertimos en personas que de entender al recurso humano que está a nuestro alrededor. Cuando uno aplica la neurociencia en una organización o fuera de la organización, uno está estudiando al ser humano, valga la redundancia, que está alrededor de nosotros, estudiando su conducta, estudiando su comportamiento, su forma de ser. ¿Para qué? Porque eso nos permite tomar verdaderas decisiones de aplicar estrategias. La neurociencia nos permite que esa capacidad intelectual que esté en nosotros se se puede aprovechar en la organización, se puede aprovechar en el entorno, tanto interno o como externo. La neurociencia permite eso, que esas neuronas que están en nosotros, perfectamente que se comunican una con otra, donde hay miles de neuronas, ahí es donde parte de descodificar aquellas cosas que nosotros queremos dar respuesta. El problema está, como no hemos desarrollado esa capacidad, no hemos aprendido a descodificar valga la redundancia, aquellos códigos para dar respuesta dependiendo del problema. Repito, como descodificar cuando tenemos momentos de salud y no caer en un estado depresivo, descodificamos. Buscamos la alternativa como ser humano mentalmente, cómo solventar nuestro problema de salud, cómo solventar nuestros problemas depresivos. Para eso es la neurociencia de aplicar, donde uno puede autoaplicarse ciertas fortalezas que vienen de nosotros para dar respuesta a las necesidades que se nos presentan alrededor nuestro, internamente nosotros. Yo pienso que la neurociencia para todo gerente, para todo recurso humano, tiene que partir del individuo, de la persona. Que él pueda autoevaluarse su salud, pueda autoevaluarse sus emociones, pueda evaluarse aquellas cosas que le hacen daño como ser humano para tomar decisiones. Entonces, la neurociencia permite que tú puedas pensar, puedas reflexionar y conocer en verdad aquellas cosas que se le puede dar respuesta en función de aprender a nosotros, de comprendernos nosotros mismos. La neurociencia es una herramienta tan importante que permite que los gerentes puedan tomar verdadera decisión cuando aprenden a descodificar. Yo siempre, la experiencia es muy importante en el gerente, en la persona que tiene ciertas responsabilidades, en el líder, en el presidente de una organización. La neurociencia es muy importante porque eso le permite estudiar de una manera intuitiva, en este caso, el recurso humano que está a su alrededor, cómo darle respuesta en cualquier momento, tener las estrategias para dar respuesta. La neurociencia te permite eso, que tú puedas actuar de una manera segura, con precisión, estudiando, porque la neurociencia parte de nosotros mismos, de esa parte mental, del desarrollo de nuestra mente. Cuando uno aprende a aplicar la neurociencia, cuando uno aprende a descodificar, dependiendo el problema, a descodificar aquellos códigos para dar respuesta, nos convertimos en una persona altamente potencial, tanto para la organización como para nuestro entorno. Cuando uno aprende
esas cosas de la neurociencia nos permite ser una persona con más fortaleza, con actuar con más seguridad, porque uno está actuando intuitivamente. Por eso es que yo siempre digo, no es en los libros, no es en el doctorado, no es una maestría. Necesitamos desarrollar, aplicar nuestra capacidad intelectual, nuestra inteligencia que está en nosotros, de aprovechar esos diferentes códigos que está en nosotros. Cuando uno aprende eso, uno aprende hasta inclusive hasta leer la mente de los subalternos, porque uno empieza a estudiar las características. La neurociencia permite estudiar ese rostro de la persona, ese movimiento, esa visión, esa forma de hablar, porque es todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, de una manera automática, la persona con un alto desarrollo, en este caso el gerente, aplicando la neurociencia, entiende mejor al ser humano y jamás va a ser engañado, porque es importante desarrollar o descodificar, valga la redundancia, los diferentes códigos dependiendo del problema que se nos pueda presentar en un momento determinado. Por eso es que la neurociencia trae ciertos beneficios a la organización. Por ejemplo, ayuda a los científicos a entender mejor las funciones cognitivas. Aquella persona dedicada a estudiar la neurociencia, a estudiar el conocimiento, los patrones de comportamiento de la persona. Cuando los expertos estudian esto, yo no me refiero, porque yo no soy experto en neurociencia, no soy científico, sino cómo aprovechar eso que está en nuestra mente, cómo desarrollarlo. Y me atrevo a decir que la mayoría de los gerentes no tienen desarrollado, no aplican la neurociencia. ¿Por qué? Porque ellos, no, en primer lugar, no han entendido que ellos tienen que tener una visión holística, tienen que tener un mapa mental en su mente, tienen que entender, tener un alto desarrollo de la intuición para que pueda aplicar la neurociencia. Eso va a existir un momento, una fluidez de palabras, una fluidez de entendimiento, una fluidez de conocimiento para dar respuesta a lo que se requiere. Por eso es que ¿qué nos aporta la neurociencia? Bueno, cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, por ejemplo, pensamientos y conductas y funciones. Para eso es la neurociencia, esas emociones que están en el ser humano que no las sabe controlar, porque el sistema, el desarrollo o la aplicación de la neurociencia nos permite buscar un equilibrio como ser humano. Desarrollando la neurociencia vamos nosotros desbloqueando aquellos códigos que tienen que ver con la conducta humana, que tienen que ver con el comportamiento humano, que tienen que ver con la toma de decisiones del ser humano, porque todo es mental. Todo gerente actúa mentalmente. Es eso que está en su parte neurológica para actuar, para la toma de decisiones. Por eso es que cuando un gerente tiene un alto desarrollo de esa parte neurológica, de esa parte mental, lógicamente que es un gerente que tiene logra una alta inteligencia, es un gerente que va a ser más habilidoso, un gerente que está presto para dar respuesta a un momento determinado, porque ha aprendido a descodificar aquel código dependiendo de las circunstancias, dependiendo del problema. Yo quiero que me entiendan ustedes, estimado público, estimados gerentes, estimados presidentes de organizaciones, cuando nosotros aplicamos la neurociencia de una manera, lo hacemos tan práctico que los códigos salen solo de nuestro cerebro, dependiendo de las circunstancias del problema que vamos a solventar, vamos a solucionar. Los códigos van saliendo, el problema es que tenemos, y lo que yo he deducido en nuestro cerebro, la mayoría, no hemos aprendido a descodificar aquellos códigos que tienen que ver primero con nuestro desarrollo intelectual y en segundo lugar con el desarrollo de la organización. Por eso es que la ciencia, la neurociencia, se aplica perfectamente a los niveles gerenciales. La neurociencia se aplica perfectamente en el talento humano, en las organizaciones.
La neurociencia es para hacer ejercicio, para buscar una mayor capacitación, para ser más inteligente, para ser más habilidoso en la toma de decisiones. Por eso es que la neurociencia, que es una disciplina centrada en explorar los procesos neurofisiológicos involucrados en el desarrollo de la inteligencia a nivel personal y organizacional. La neurociencia permite eso, el desarrollo neurofisiológico de la persona involucrada en el desarrollo de la inteligencia humana. La neurociencia nos permite a nosotros, no es una cosa tan difícil de comprender. La neurociencia en sí es que eso que está en nuestro cerebro, aprenderlo a desarrollar. Aprender a dar respuesta dependiendo las circunstancias, los momentos que se presentan. Eso es lo que es neurociencia, pero porque la neurociencia, repito, es la parte nerviosa del ser humano, es donde está la parte neurológica del ser humano, porque el ser humano es muy, muy complejo, es muy integral, el ser humano es muy, repito, muy complejo de estudiar, pero sí de una manera lineal se puede aplicar la neurociencia para dar respuesta a aquellas cosas que están dañando a la organización y que no hacen daño muchas veces. Por eso es que la neurociencia en sí se dedica al estudio integral del sistema nervioso, teniendo en cuenta sus funciones, su estructura. Al estudiar la neurociencia, podemos desbloquear el cerebro. Este secreto de cómo funciona nuestro cerebro. Vean lo importante de esto, al estudiar la neurociencia, podemos aprender a desbloquear el cerebro. El problema es que tenemos el cerebro un 80% bloqueado, porque no hemos dado una apertura a nuestra capacidad intelectual, a nuestra inteligencia para dar respuesta. Muchos logran un alto desarrollo intelectual, muchos logran un alto desarrollo intuitivo, muchos logran mantener un mapa mental de su organización de la persona. Es decir, saben aplicar de una manera inconsciente la neurociencia, la saben aplicar de una manera inconsciente. Pero el día que ellos analicen un poco y saben que en su cerebro hay una cantidad de códigos que están codificados naturalmente, cuando aprendan eso, lógicamente van a ser unos individuos, una persona súper inteligente, súper habilidosa, una persona que sabe proyectarse en el futuro, una persona que sabe proyectar a la organización, una persona que sabe proyectar todo el talento humano, todo el recurso humano que está a su alrededor, porque la neurociencia es un pensamiento prospectivo también. La neurociencia nos permite ir más allá. La neurociencia no nos permite retroceder, sino ir más allá de lo que uno le quiere dar respuesta. Por eso es que el ser humano, aplicando la neurociencia, no tiene límite no tiene límite, siempre está actuando, siempre está logrando, siempre está involucrado, siempre está participando. Lo importante es que como ser humano, como gerente, aprenda de que él tiene una cantidad de código que no ha aprendido a descodificar para dar respuesta a las cosas individuales de su persona y para dar respuesta a las cosas que tienen que ver con la organización. De manera que la neurociencia como herramienta para la gerencia es fundamental. La neurociencia es algo de aplicar una lógica en un momento determinado. La neurociencia permite, sin indagar mucho, sin pensar mucho, que el gerente piense y se dé cuenta, o el recurso humano, que tiene una cantidad de código que tiene que descodificar de acuerdo a las circunstancias que le quiera dar respuesta. Llega un momento que con el desarrollo, haciendo el ejercicio, mentalmente, intelectualmente, se va a convertir en una persona súper potente, súper inteligente, de comprender a la misma organización y comprenderse a él mismo.
Y una persona que cuando aplica la neurociencia y sabe descodificar es una persona que sobresale en todos los niveles. No tiene límite. Es infinito, se puede decir, porque es imposible ese control, porque cuando la persona despierta y descodifica, siempre piensa hacia el futuro, hacia dónde va. De manera que, en conclusión, la neurociencia es una herramienta fundamental para la gerencia y para las organizaciones, para el cambio de conducta, para el cambio de la forma de proceder y actuar, y para que todo el recurso humano se den cuenta que tienen una herramienta en su cerebro que tienen que aprovechar. Eso hay que ensayarlo, hay que practicarlo para que cada uno pueda entender este ejercicio. No se necesita hacer un doctorado para conocer qué es la neurociencia y cómo se puede aplicar, sino que eso está en la capacidad en el cerebro de cada ser humano. De manera de conclusión, la neurociencia, repito, es fundamental como herramienta a la gerencia y a la organización para que tome mejores decisiones y tenga éxito futuristamente. Muy buenas noches.